Con estos gritos liberatorios nos vamos. Les vamos a dejar a ustedes... Adiós, Pedro, Hasta luego. Adiós, hasta mañana. Les vamos a dejar a ustedes en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Última hora en COPE. Estar informado. Buenas noches. Pasamos de la 1 a medianoche en Canarias de este 11 de febrero. A estas horas todas las miradas están puestas en Valladolid, donde se están celebrando los premios Goya. A falta de conocer el ganador a la mejor película, La Sociedad de la Nieve de Bayona arrasan los premios del cine español. En el recinto ferial de Valladolid, siguiendo la gala, está nuestra compañera de COPE Valladolid, Laura Ríos. La gala de los Goya rinde hasta ahora un sentido recuerdo a quienes han dejado huella en el cine con su legado. Recta final para descubrir a la mejor dirección y a la mejor película, con el duelo que se disputan La Sociedad de la Nieve y 20.000 especies de abejas. Bayona se mantiene con 10 estatuillas, con 13 nominaciones, como el gran favorito de estos Goya. Y el Goya es para Pedro Luque por La Sociedad de la Nieve. 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 Y el presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, ha anunciado que Granada será la próxima parada de la Fiesta del Cine Español. Y mientras se inauguraba la gala, a las puertas de la feria de muestras, cientos de agricultores y ganaderos se manifestaban de forma pacífica para hacer oír sus reclamaciones. Carolina Tabanera. El campo no se vende, renovables sí, pero no así. Son algunas de las proclamas de los centenares de agricultores que se citaron a las puertas de la feria de Valladolid. Con chalecos amarillos, bocinas, silbatos, cencerros o petardos, el objetivo era que se les escuchase alzar la voz para exponer sus reivindicaciones. Nos están obligando a hacer cosas que no podemos cumplir. La PAC nos está asfixiando. Tenemos unos costes muy altos de producción y no tenemos apoyo por parte del gobierno. Esto no ha hecho nada más que empezar. Si estamos arruinados ya, que no más nos da estar en la calle que estar en casa. Un fuerte dispositivo policial se encargaba de la seguridad en la concentración, que vivió uno de los momentos más tensos con el lanzamiento de una bengala. En Madrid, agricultores y transportistas se han reunido en las inmediaciones del Estadio Metropolitano. Allí, cientos de agricultores han votado a favor de continuar la huelga masiva del campo, mientras que la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte ha ratificado la decisión de comenzar un paro indefinido. Además, la policía ha cargado contra varios protestantes cuando han intentado cortar la circulación en la M40. Varios manifestantes han resultado heridos. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El Real Madrid da un golpe a la Liga. Nacho Camuñas. Sí, los de Ancelotti han goleado por 4-0 al Girona en un partido dominado de principio a fin por los blancos. Una actuación que les permite ser más líderes, ya que con esta victoria el Madrid aumenta la distancia con los de Michel en 5 puntos. Un Michel que, tras ver el partido desde la grada por sanción, ha hecho esta reflexión en rueda de prensa. No hemos estado al nivel que requiere un Real Madrid a un gran nivel, pero es algo que ya preveíamos. Hemos intentado jugar de tú a tú, pero cuando el Madrid está a su máximo rendimiento, nosotros no llegamos. Yo creo que hay que reconocer que nuestra liga no es esta. Nuestra liga es Athletic Bilbao, Real Sociedad, Betis, Valencia. Esa es nuestra liga. El resto del sábado se ha completado con el Alavés 1, Villarreal 1, Real Sociedad 0, Osasuna 1 y Las Palmas 2, Valencia 0. Este domingo la jornada continúa desde las 12 en tiempo de juego con estos partidos: Getafe, Celta, Mallorca, Rayo Vallecano, Sevilla, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, Granada. Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar: Hola, ¿qué tal estáis?
Hoy es día 11 y esta semana, el día 13, como cada año, celebraremos el Día Mundial de la Radio. Pero como el día 13 nosotros no tenemos programa, lo celebramos así. Mi gran radio nacional, Onda Cero Sertial, Radio Marca Megastar, Radio 3, Radio Local, Radio Intercontinental, Top Radio y la Tropical, Hit FM, Radio Estel y los 40 principales, Radio Euskadi, Cataluña, Radio Canal Sur, Radio María, y es Radio Europa FM, Loca Máxima y la COPE, la cadena 100 y punto radio, Euskadi Ratia, Radio Taxi, Onda Pesquera, la Radio España ya no está, M80 ¿ande estarás? No te encuentro en el día. Radio Minuto y Miramar, Unión Radio Pirenaica y Rato, no sé dónde está. Bafan Radio, Radio Estel y los 40 principales, Onda Peñes, Radio Somontano, Radio Cadena Española y Com Radio, Radio Intereconomía y esa Radio Rivadavia, Solo Radio Euskadi Ratia, Radio Taxi, Onda Pesquera, la radio Luis del Olmo, Gavilando, Herrera, Paco Lama y Ángeles, Julia, Luis Herrero, Corrochano, Bobby, Pepe, Fede y Juanma Castaño, Manu Carlas, Javier Cárdenas, Sarita Carbonero, Guas García y Fernando de Aro. Javier Cárdenas no está, hace un poco hasta ahora no. Calafonto, Josema, Miguelito y Aitor Gómez, Nacho Plajo, Serra y los becarios, Oliveros, Maramate y Tobarro, el pirata, John Uriarte, Javi Nieves, Mara Torres y la gran María José Navarro, Luis Malvartón y Aguilar, todos suenan en antena, la radio. Todas las emisoras, las de ayer y las de hoy, todos los comunicadores, los que están en activo y los que no están, en el día de la radio, en el día de tu radio, Pepe. ¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
la de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. Pero nadie. La noche del Grupo Risa. Vete a cagar. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor de los Tierras. ¡Ese muchacho! La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. Ahí estamos. Buenas noches, la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo, el área del disco. On the radio. Aquí está la Triple P, Pedro Pablo Parradio. Una leyenda de la comunicación en España. Dejaros de entrevistar a tantos galácticos. Y aquí estamos. En una noche especial en la que Whopper ha estrenado su nuevo sistema, ha actualizado el sistema del ordenador. Sí. Puede pasar cualquier cosa. Vaya semanita. Exacto. Cosa que yo no sé lo que es, pero en fin, debe ser más o menos como cuando estás grabando en la cinta magnetofónica y se te sale la cinta y se te enrosca. Peor todavía. ¿Os acordáis cuando la cinta se echaba a perder? Oh. Y la rabia quedaba porque además cuando volvías otra vez a escuchar esa cinta, esa casete por el mismo sitio, se oía mal y te acordabas de aquella vez que se te dobló. Exactamente, imagínate en una cinta en un punto neurálgico, minuto 26, al principio pones la cinta, no te acordabas y de repente suena ese fatídico minuto 26. Y te trae a la cabeza ese momento. Exacto. En el cual tuviste que coger el bolivic. Sí. Y recogerlo con sumo cuidado, todo y carrete, volver a enrollar la cinta en su posición original y rezar para que ese doblez no se notase demasiado cuando pasaba por el cabezal del radiocasete. Una auténtica tragedia. Pero ahí estamos, aguantando carros y carretas. Chico, qué barbaridad. Sistemas de comunicación los habituales a través de X, a través de... Perdón, señor. A través del Telegram. Juan Patillo ordenado. Hay 4 grupos, sírvase usted mismo. Juan Patillo ordenado. Y hay alguno más, el correo, ¿no? El correo electrónico, el correo todavía funciona. Ahí está. Se supone que lo abre Miner, yo eso no lo controlo. Juan se supone. Si alguno todavía utiliza el correo postal, ya saben, calle Valenzuela 1, 28014. Ahí recogeremos, ahí nos pueden mandar los jamones. Eso sí. Y recogeremos vuestras cartas el próximo septiembre cuando volvamos a la radio. Dicho lo cual, estamos de celebración total, Día de la Radio, Vamos a hablar con un personaje que no soy yo. Podrías hablar con un mito, como Pedro Pablo Parradio. ¿Cuándo vas a venir al programa, Parrado? Es que es para mí es muy tarde. Chico. Antes las emisoras a la 1 de la mañana cortaban. Es verdad, se iban a blanco. Exacto. Además, he visto el calendario de este año y veo que en Semana Santa hay emisión. Qué cosa más rara. Ya no se respeta nada. Bueno, Día de la Radio, hay que apoyar a los becarios, a los que empiezan, a los que están dando los primeros pasos en el periodista. Enseguida estamos, va. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando. Tractoradas, cortes de carretera, incidentes, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Eso se deja ver también en el transporte de mercancías, que calcula una pérdida de 35 millones de cada día. Estas movilizaciones normalmente tienes que saber cómo las empiezas, pero sobre todo también tienes que saber cómo las acabas. Porque si no las acabas y se te van de las manos, entonces cuando la violencia es más noticia que tu propia reivindicación, malo para ti. Carlos
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Semana de la limpieza en Mercadona. Una amplia gama en detergentes, limpiadores, lejías, suavizantes, fregasuelos, bolsas basura, papel higiénico y otros productos necesarios para dar a toda la casa esa limpieza a fondo siempre necesaria después del invierno. Donde vea un cartel de Semana de la Limpieza, hay un producto que le interesa. Aprovéchese. En Mercadona estamos de oferta. Pan de molde familiar Pan Rico, paquete de 600 gramos, 119 pesetas. Bueno, pues una de las ventajas que tiene este ratillo que echamos todos los sábados por la noche y que ya llevamos 10 años compartiéndolo con vosotros es que más allá de las chorradas y de las tonterías que decimos, de vez en cuando y de cuando en vez nos regala la oportunidad de charlar de forma tranquila y apacible con las voces de la radio que nos acompañan o que nos acompañaron a lo largo de nuestra vida. Bueno, desde que estábamos en el cole, en nuestro caso, o antes, y que además nos han enseñado a amar este oficio y nos han enseñado a querer a la radio, cuyo Día Mundial celebramos el próximo martes, el próximo día 13. Digo celebramos porque lo celebramos todos, nosotros que lo hacemos, pero sobre todo vosotros que la escucháis y que nos aguantáis, que sepáis que también es vuestro día. De hecho, el año pasado, no sé si os acordáis, los habituales, que lo celebramos con el gran Luis del Olmo. O hace 2 años lo celebramos con nuestra leyenda eterna, Pepe Domingo Castaño. Y tampoco necesitamos días de la radio, por aquí han pasado todos los de la casa, pues Paco, Lama, Juanma, Expósito. Al Herrera le hemos indultado porque ya tiene el hombre bastante con que le destrocemos el programa todas las semanas, todos los jueves en Herrera en COPE. Y luego los de fuera, por aquí también han venido José María García, de La Morena. Incluso hemos recordado a los que no están gracias a sus allegados, ¿no? Por ejemplo, pues Jesús Melgar nos descubrió todos los secretos de Jesús Quintero, o Pedro Pérez, los de Encarna Sánchez, o Cristina Pecker, los de Antonio Herrero, 25 años después de su muerte. Pero amigos, la mesa estaba coja, nos faltaba algo, nos faltaba una voz, nos faltaba un número 1 con mayúsculas que suena así, a ver si lo reconocéis. Pulpo, gazpacho, tortilla de patatas sin cebolla o con y un plato de jamón. Uy, qué hambre. Migas, paella, lechato, pan, tumaca, salmorejo y papas con mojo picón. Pisto, cocido, fabada, sobrasada, pescadito, frito y bacalao, pil, pil. Que bien cantáis los del norte. Maestro Iñaki Gabilondo, buena madrugada. Hola, buena madrugada, un saludo a todos. Qué voz de tenor, por favor. No, de tenor no, de barítono, o peor todavía, sí. Iñaki, ¿has visto lo del himno? Está bien, ¿eh? ¿Es un factor unificador? Sí, fíjate, estaba yo tratando de explicarme por qué España no tenía letra en el himno, porque creo que solo hay 2 en Europa, son España y San Marino. Los demás tienen letra todos, ¿no? Yo decía que aquí no tenemos letra porque en cuanto empezáramos a ponerle letra, en la segunda estrofa ya nos estamos pegando, ¿no? Y por eso no hay, o sea, ni se ha intentado, pero medio en broma, ¿no? Un par de cosas. Y entonces yo estaba haciendo un programa sobre qué diablos es España, estaba hablando con José Andrés, y le decía, oye, ahora que me doy cuenta, el único elemento unificador sin conflicto es la gastronomía. Es decir, es el único. Es verdad, dice, sí, es cierto. No sé, cualquiera de los platos no crea conflicto, ni el gazpacho, ni las patatas a la brava, ni la naan, ni el lechón, ni tal. Y dije, oye, ¿sabes lo que voy a hacer? Si le ponemos letra de platos regionales, ahí no va a haber discusión. Por lo menos no va a haber discusión. No, y entonces, como es tan fácil, en un plis-plas, pues se hice unos ripios de esto, y resultó que nada cuajaba. Y dijo, Andrés, pues es verdad. Aquí nadie le va a poner ninguna pega a esta letra. Sí, en eso hay unanimidad. A todos nos gustan esos platos sin discusión ninguna. O sea que... Oye, muchísimas gracias por haber venido aquí a este programa underground de la cadena COPE, pero además un profesional, atención señores, un profesional de la altura, de la envergadura, del prestigio de Iñaki Gabilondo, que puede decir, bueno, a estas horas de la madrugada yo os atiendo por teléfono en casa, que no. Aquí está
en el estudio A de la cadena COPE. Sí, señor. Aquí lo tenemos. Hombre, sí, claro, señor. como debe ser, ¿no? Sí, como debe ser, ¿no? Como COPE, como debe ser, exacto. COPE ser, qué barbaridad. COPE, Iñaki en la COPE. Con la cantidad de mamporros que nos hemos dado. La COPE, la SER, bueno, el imperio del más bien monopolio. que yo he recibido. Porque como hagas una lista de los que yo he dado, vas a acabar en 30 segundos. De verdad, Sí, ¿no? posibito, ¿eh? Sí. Recibí muchos, pero no di ninguno. Era la época del heavy metal de la radio. Bueno, ya no hablamos de García y de La Morena, porque esos dos rompieron la barrera del sonido. Y no te creas, hubo alguno que la rompió más todavía, ¿eh? Pero sí, es verdad. No, la de José Mari y José Ramón fue muy colosal, porque además se disputaban como lobos las piezas informativas por unos procedimientos casi mafiosos. Era muy divertido y escandaloso. O sea, si tenían un entrevistado para la noche, lo tenían secuestrado para que no saliera, no se le fuera a ocurrir al otro pillarlo por algún sitio, ¿no? Sí. Era una cosa muy tremenda, ¿no? Era una cosa muy tremenda, muy siciliana. Luego hicieron las paces en una armonía, en un encuentro muy emocionante, sí. Sí. Y yo me alegré mucho, sí. O sea que las batallas y las guerras también prescriben, como los delitos. Bueno, tienen que prescribir. Sí. Yo, desde luego, he tenido muy pocas batallas, en serio, ¿eh? O sea, que he estado en el medio de todas, sí. Pero, te repito, invito. Coger todas las antologías del sonido y empezar a coger las cosas que yo he dicho atacando a muy pocas compañeros. Muy pocas. Sin embargo, ya digo, tendréis para llenar baúles y baúles con las que me han dicho a mí. Pero no, yo no creo nunca en esas cosas mucho, porque son juegos que no conducen a ningún sitio, salvo para envenenar más las cosas, envenenar más a las audiencias, envenenar más la situación, eso no. Y luego va también en carácter. Yo he nacido conciliador y ¿qué le voy a hacer, no? Y si tengo que expresar mi punto de vista, lo expreso, y si hay que ser rotundo, lo soy, pero nunca me ha gustado criticar, meterme con los compañeros, nunca me ha gustado. Y además, ¿sabes por qué? Porque creo que eso le hace mucho daño al gremio. O sea, por ejemplo, yo me he enterado que el PP es una panda de ladrones porque me lo ha contado el PSOE. Y me he enterado que el PSOE es una panda de ladrones porque me lo ha contado el PP. Todos me dicen que los demás son unos ladrones, con lo cual tengo muy mala opinión de la clase política, ¿no? Tú te imaginas un banco que te dijera, deposite aquí sus ahorros, y no se le vaya a ocurrir ir al banco tal, porque le van a robar, son una banda de sinvergüenzas, de ladrones o y tal. No, tienen una mínima dignidad para defender el gremio, ¿sabes? Luego por dentro se disputan de una manera feroz las cosas, pero no hacen eso. Sí, bueno, nosotros sí nos gusta mucho hacer eso, como le pasa a la política. Y así pues perdemos un montón de crédito ante la gente. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo he procurado llevarme muy bien. Yo tuve una rivalidad enconadísima durante muchos años, pero enconadísima con Luis del Olmo, y somos muy buenos amigos. Y lo fuimos siempre, no es que fuimos al final ya en el asilo, no. Fuimos ya, nos tratamos con respeto y con toda la vida, ¿no? Bueno, tenemos aquí, buenas noches. Tenemos aquí a nuestro otro Luis del Olmo, que protagonizó... Querido Iñaki, ¿cómo estás, querido? Pues bueno, ya sabes, hablamos hace 2 días, ya te lo dije. Estoy muy bien. Estás se te ha olvidado. Oye, y si nos firmaran a los dos para hacer un programa conjunto, yo hago de 6 a 6:30, y tú de 6:30 a 5 de la tarde. A 7 menos 25. 7 menos 25. Que me alegro mucho de saludarte, que estás en un estado de forma extraordinario. Sí, y voy a por palomitas porque nunca he disfrutado tanto como esta entrevista que te están haciendo ahora mismo. Oye, Iñaki, tenías que ver el año pasado cuando estuvo aquí Luis del Olmo, que esto fue un batiburrillo tremendo surrealista, porque era Luis del Olmo entrevistando al otro Luis del Olmo. Entonces, ya me imagino que sería muy divertido, sí. Es que a ti no te hemos pillado todavía. Eres difícil de pillar, la voz tuya. Sí. Soy de un plano absoluto. ¿Qué voy a hacer? Lo que has ganado. Os pido de la que te has librado. Entonces hemos quedado que tú no eres de heavy metal, eres más de los Beatles. Sí, yo soy más de los Beatles. Tenemos millones. Está buena. Walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Digo que esta es buena, ¿no? With a little help from my friend. Bueno, para mí tiene además unos recuerdos muy profundos. Yo no puedo escuchar esta canción sin emocionarme. Fíjate, cuando mi mujer me dijo, Iñaki, vamos a tener un hijo, el mayor, que ya es un caballo de 50 y tantos años. Bueno, cuando me dijo vamos a tener un hijo, estábamos en París y sonaba esta canción de fondo. Y cada vez que oigo, With a little help from my friend, recuerdo el momento exacto en el que estaba mi mujer diciéndome eso, vamos a tener un chaval, estamos en París. Y cuando se lo cuento al mozo, que ya digo, ya está a punto de jubilarse, pues le hace bastante gracia, sí.
Oye, a pesar del rollo que he soltado al principio, en realidad la presencia de Iñaki Gabilondo aquí se debe a la obstinación y al empeño no disimulado de David Miner, donostiarra, de colar en el programa a alguien de la Real. ¿Sabes lo que pasa, Iñaki? Que hace una semana estuvimos a Suárez Gurruchaga, que ya, sí, lo que le conozco, le conoces. Pues, yo dije, hoy tenemos que traer a otro de la Real. Hoy estamos bien este año, también, ¿eh? Bueno, estamos siempre en el hilito, porque pobrecitos de nosotros. Tenemos un equipo que está muy bien, pero claro, es que la liga es muy larga y hay lesionados y tal, y luego ya los suplentes bajan mucho, hay muchos chavales jóvenes. En fin, hemos nacido para sufrir, ya sabes. Tampoco nuestras posiciones históricas han sido estas. Cuando yo era un chaval, la Real era el equipo ascensor. O de los últimos de primera o de los primeros de segunda, y siempre andamos para arriba, para abajo. Luego ya tuvimos una época gloriosa, maravillosa y formidable. Y algunos más jóvenes se creen que esa posición gloriosa es la nuestra, como si formáramos parte de la aristocracia, y no formamos parte de la aristocracia. Aunque últimamente estamos ya colocándonos en una posición de noblecilla que no está mal, y que ojalá cuaje, ¿no? Entonces, ¿renovamos a Imanol, Iñaki? Yo creo que sí, no me ha consultado el presidente, pero tengo la impresión de por supuesto que le van a renovar, ¿no? Me creo que te consulte cosas a Perribay. No me consulta nada. Lo que pasa es que a veces me invita al fútbol, pero bueno, eso sí, pero no voy porque está Donosti. Yo voy poco, bueno, voy bastante, pero no coincide siempre con que juega la Real, ¿no? Pero en fin, soy muy de la Real. Date cuenta que yo soy socio de la Real desde el mismo día en que me registraron en el registro civil. O sea, mi padre salió de casa para registrarme en el registro civil y de paso que ya estaba en la calle, se fue a la Real y me hizo socio de la Real. Soy socio de la Real, por tanto, desde el primer segundo de mi vida, y además he ido al fútbol desde pequeño. Y como soy viejo, tengo una memoria fatal para saber qué hice ayer por la mañana, pero una memoria prodigiosa para las cosas de niño pequeño, de manera que puedo estar recitándote alineaciones de la Real hasta la hora de desayunar, ¿no? Así que sí, soy un seguidor muy... Y luego el fútbol me ha ido defraudando, como es natural, ya es una cosa bastante abominable, se ha convertido en una especie de exuberancia económica loca, de disparates, tal, de juliganismos radicales, todas estas cosas del bar y tal. Pero cada día me gusta más la Real, eso es lo que pasa. Cada día el fútbol me aburre más, me interesa menos de lo que me interesaba, porque también me interesaba mucho, pero me interesa muchísimo la Real. Los que somos donostiarras y sentimos la Real y estamos un poquito lejos todavía más, yo creo, ¿eh? Claro. Sí, bueno, claro, yo soy... No, y cuando estaba allí también, o sea que... Sí, pero cuando estamos lejos más, sí. Kylian Mbappé, hay que mojarle la oreja. Iñaki. Sí, a Kylian. Yo creo que sí. Bueno, sería absolutamente... maravilloso. ¿Tú te imaginas qué maravilla? O sea, que pillara ese día raro que a veces pasa, y por eso los libros de historia incluyen anécdotas tan extravagantes. Tú imagínate que de repente le da al PSG el día idiota, ¿no? O sea, y que a la Real le da el día que le sale todo. Bueno, ¿tú te imaginas qué maravilla? Puede ocurrir en la vida. Maravilloso. El Juanma contando por la noche, sorpresa extraordinaria en París, 3-0 la Real Sociedad. Extraordinario. Estaría bastante bien. Oye, Iñaki, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Más relajada, más pausada? Con ¿Qué dices? ¿No? Que yo creía que la octava edad era una cosa muy apacible. Que ni hablar. Estoy mucho más ocupado de lo que esperaba. Estoy muy contento por eso, porque yo tenía la sensación de que iba a disponer de mucho más tiempo. Me gusta muchísimo estudiar, iba a estudiar, a leer, me gusta muchísimo leer, a viajar. Pero de pronto me he encontrado en el centro de una cantidad de cosas que me salen de por aquí y por allá. Y eso que decidí que no quería hacer nada relacionado con la política, porque yo estaba en la cadena SER haciendo comentarios políticos al final, y un día cogí, me marché y dije, señoras y señores, estoy empachado. Fed up, que dicen los ingleses, y ya no tengo ganas de meterme más en este cuadrilátero que está todo lleno de barro. Pues ya nos has fastidiado la mitad de la charla. Bueno, pues no, hombre, no. Pues ya te lo he dicho. Me esperaba, pues a ser invitado a cosas y tal. Pero me invitan a muchísimas de muy distinto tipo y color, y estoy encantado. Sé decir que no, Pero, y luego este año, como es el centenario de la radio, pues es peor, ¿sabes? Porque ahora, como te puedes imaginar, pues hay una gran cantidad de actos, de llaman cosas. Los pesados de la COPE aquí para que vengas y tal. Y estoy bastante atareado, pero está bien, estoy contento por eso. Preferiría eso que estar paseando viendo las obras de la calle, ¿no? Lo de la charla política choca con los principios fundamentales y fundacionales de este programa, si es que alguna vez los hemos tenido, porque aquí estamos para entretener a la peña, e interfiere en tu proceso de purga política, por lo que nos estás contando, ¿no? Y de todas maneras, vives en un mundo sin nostalgias de madrugones. ¿A qué hora te levantas ahora? Ahora, pues como siempre. No, yo ahora no me despierto a las
6:30, 7:45, una cosa así. Y me pongo a leer y me pongo a salir, salgo a pasear. Sí, no tengo... Siempre he sido madrugador, porque cuando esto era un chico también, cuando tenía 14 años, era el más raro de mi tribu, evidentemente, porque yo me iba a la playa a las 7:00 de la mañana en Donosti. Sí. Y yo me voy a la playa a las 7:00 de la mañana. Siempre he sido muy madrugador. La época para mí más dura fue cuando tuve que hacer la 25, que me tocó hacerla, no sé qué año, 77, 78. Y entonces, pues ese tiempo horario para mí era muy duro de pelar. Yo iba siempre a rastras, como subiendo un monte, un camino muy pedregoso. Sin embargo, madrugar nunca me ha costado absolutamente nada. No, pero cada vez que escuchamos una entrevistas con algunos de los grandes, yo no sé quién madruga más, porque escuchas a Luis de Olmos, yo me levanto a las 4, tú a las 4, Herrera, yo a las 3:15 de la mañana ya estoy levantado. Es una carrera a ver quién madruga más. Ellos saben perfectamente que exageran. El que se levantaba antes era yo, claramente, y lo sabe muy bien Luis, y lo sabe muy bien Carlos, pero como tampoco vamos a empezar a mostrar cicatrices aquí, porque eso es ridículo. Yo he sufrido más, yo más. ¿No? Así, me parece una jaimidada. Sí, hola, pero bueno, hola, Carlos, querido. Me alegro de saludarte. Bueno, yo, a decir verdad, yo es que prácticamente no duermo, porque yo me acuesto a las 8 de la noche. Yo para las 10:15 de la noche ya estoy danzando, mirando periódicos, redes sociales, webs y tal y cual. Oye, en tu época, si hubiese habido toda esta información, ¿tú te hubieses levantado antes o tenías un fenomenal equipo que yo no tengo, que te lo hacía todo? Ay, pues no, yo siempre tenía un buen equipo y como tú. Pero bueno, había que preparar las cosas como es natural. Bueno, ya te digo, a mí no me costaba mucho, A mis otros colegas les ha costado más que a mí. Yo no he tenido nunca ninguna dificultad para madrugar ni para nada. Además, en el momento exacto en que me despierto estoy de muy buen humor. Siempre la gente, no mucha, pero alguna, que me ha visto despertar, afirma que es el momento en el que yo estoy mejor del día. O sea, yo me levanto siempre muy, muy como contento de estar vivo. Despierto animado, agradecido, fenomenal. Voy perdiendo, claro, a medida que avanza la jornada, y ya voy perdiendo gas y perdiendo todo eso. Pues con muy buen humor y con muy buen temple y rápido, O sea, abro un ojo y estoy espabiladísimo. Y no me cuesta eso nada. Nada de nada. Digo que Iñaki y Carlos e Iñaki, además, compartieron un auténtico seguro de vida, que era la ama de llaves de la radio, que celebramos el Día de la Radio. Pues es oportuno recordarla con cariño, como fue la gran Paloma Tortajada, gran amiga nuestra, ¿verdad? Y eso siempre era un seguro de vida. Iñaki. Sí, Paloma estuvo conmigo mucho tiempo y yo le quise muchísimo, una hija diría, o una hermana pequeña. Y sí, luego Carlos le quiso mucho, le trató mucho y le dio también todo su afecto. Y la recordamos ambos con un cariño enorme, extraordinario, ¿no? Oye, tú dices que con el paso de los años la voz se hace más cansada, más ajada, pero Iñaki, tú suenas igual que hace 50 años. Tú pones uno de tus programas del año 89 y suenas igual que ahora prácticamente, Pero, ¿sabes lo que pasa? Por la mañana, bueno. Por la tarde, por la noche de madrugada, como a esta hora, otra vez bastante bien, Pero hay una hora como al mediodía que ya no, que parece como que pincha. No sé. Pero en fin, estoy cansado y date cuenta, obsolescencia de materiales. Mira, mi mujer, cuando le preguntan, oye, ¿tú qué haces ahora? ¿A qué te dedicas? Dice, yo soy conservadora del patrimonio histórico. Ya, cuida el patrimonio histórico. Sé que tenemos sin problemas en el tejado, que hay goteras, las cañerías jodidas, hay tal regulata. Me cuida muy bien y tiene todo entretenimiento porque yo tendré la voz como tú quieras, pero ya, naturalmente, los materiales ya crujen por doquier. Sí. La bisagra. Una cosa que le preguntamos a Pepe, a nuestro querido e inolvidable Pepe Domingo Castaño cuando estuvo aquí. Tú imagínate que por un momento, en lugar de periodista, te conviertes en el doctor Gabilondo. Tienes el malos médicos, además, ¿no? Sí, 2. Bueno, pues tú eres el doctor Gabilondo y resulta que una mañana de estas, por tu consulta, aparece una paciente llamada Radio, una paciente a la que tú conoces muy bien, porque además la has tratado muchas veces, te sabes de memoria todo su historial clínico y viene a hacerse el chequeo del año. Y entonces, pues el doctor Gabilondo le hace un primer reconocimiento y así a primera vista, el doctor Gabilondo, ¿cómo ve a la radio? No, le diría, ¿cómo está de salud? Mira, querida Radio, todos dicen que estás muy achacosa porque tienes muchas arrugas, tienes muchos años y ya sé que te andan enterrando aquí y allá, pero mira, hija, tienes una pinta de ir a durar, tienes una salud de hierro, no tienes ninguna pieza del organismo que esté ahora mismo más o menos bien, no te está encendida ninguna luz roja de tu organismo. Sí,
Tiene muchos años, vas a cumplir 100 y está bien en esas arruguitas, pero puedes salir por ahí a la calle y sigue zascandileando que tienes carrete para muchísimo tiempo. Eso le diría. Bueno. Pero no tiene que preocuparse mucho por su futuro. La radio es el medio de comunicación que tiene más claro el futuro. Lo que no sabemos es con qué juguetería se manejará. No sabemos qué empresas habrá, no sabemos si seguirá existiendo la COPE o la SER o la BBC. Tiene estructuras empresariales de otra manera construidas. Pero mientras alguien tenga algo que decir y alguien tenga interés en escucharlo, se establecerán los mecanismos de comunicación sin ninguna duda. Yo por eso suelo decir que si alguien me pregunta, cuando me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la radio? Yo suelo responder, decidme cómo es la sociedad en ese futuro y dadme 10 minutos. Y yo en 10 minutos os lo explico. Lo que pasa es que ahora es muy difícil decir cómo será esa sociedad dentro de 2 años. Pero es como un guante, se engarza en la mano con mucha facilidad y con mucha claridad. Yo creo absolutamente en la radio, así como otros medios tienen... Bueno, todos en general están permanentemente angustiados por lo que les va a ocurrir. Y lo que les va a ocurrir es que van a tener que hacer sitio a otras cosas que vienen, ¿no? Habrá un programa de televisión que tiene mucha audiencia, pues tiene 1 millón y pico, 2 millones. Pues El Hormiguero, el que más, 2 millones el día ayer, o antes de ayer, con Penélope Cruz, 2 millones y pico. Eso hace unos años era una audiencia cochambrosísima. Y porque se tiene que acomodar otras cosas, cumplen otro papel, juegan de otra manera la partida, se incorporan otras nuevas cosas, otros nuevos elementos, pero se encajan. Y la radio es de los que se encajan y se quedan con absoluta seguridad, ¿eh? Gabilondo, el hombre que hacía el programa y le escuchaban millones de personas y sin embargo solamente pensaba en una persona, ¿eh? Que no te quiten tu María Luisa de Talavera y tu taxista de Logroño. A mí me vas a decir eso. Me toma mucho el pelo con eso, pero es la verdad, ¿sí? Es lo que yo solía hacer. Sí. Sí, bueno, lo digo. Sí, es que yo cuando me contaban que estaba así, que si Polanco, que si El País, que si el Mundo, Pedro J, la SER, Juan Luis, el PSOE, todo esto, y dice, mira, me contéis milongas. Y la gente que ha trabajado conmigo sabe que lo que digo es absolutamente verdad. Los que estaban contra mí, ninguno lo creía. Los que estaban contra mí estaban seguros de que yo llegaba a la radio, abría la boca, me ponía una papilla inoculada por Polanco y por Silvio González y por el PSOE, yo como el muñeco un ventríloco, plop, 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 y luego me iba a casa. Y nosotros aquí a la tercera, ¿eh? Claro, eso no era absoluto así, pero como tengo cientos de compañeros que han trabajado conmigo a lo largo de tantos años, pues tengo muchísimos testigos de lo que digo, ¿no? Y que decía, chicos, a mí no me contéis milongas de esas, a mí yo me quiero un oyente. Vamos a recordar un oyente. O sea, María Luisa tiene 43 años, se ha visto canas, no sé qué, está empezando a hartarse de su marido, tiene niños pequeños, tal, bebería, pam. Esa es la razón de ser de nuestro trabajo. Ese es el destinatario de nuestro trabajo. Para ella ya madrugamos, allá le tenemos que intentar contar las cosas con la mayor decencia posible y si nos equivocamos le pedimos disculpas y se las damos. Y esa ha sido siempre mi razón, mi justificación y mi motor. Decir esto parece una visión un poco querubinesca, hollywoodense e infantil de la jugada, pero así ha sido toda la vida. Mientras tanto, ya sé que la idea que circulaba por ahí era muy contraria, pero esa que te cuento es la verdad. Y como digo, tengo cientos de testigos. Que si estuviera aquí la citada Paloma, tan querida Paloma, después te diría, Iñaki, ¿cuántas veces salía y decía, Palomita, vente para acá y no me cuentes jaimitadas de que están ahí en la boca tal, y no se te olvide, pues el que toque hoy es Juan Luis y es bombero de Murcia, pues vale. Pero que tengamos en cuenta siempre al oyente, al lector, al espectador, como la razón de ser de nuestro trabajo, como el sentido que le da nuestro trabajo lo da esa persona, no lo da otra cosa. Pero bueno, el zafarrancho en el que andamos metidos, pues cualquiera se lo cree. Oye, Iñaki, cuéntale a tu paisano David Miner la cantidad de billetes de avión que te has ahorrado cuando de chaval descubriste que Disneylandia estaba en San Sebastián. Sí, bueno, claro, hay que comenzar por decir lo que te diría, por ejemplo, si estuviera aquí José Sacristán o José Luis García, por decir personas más o menos de nuestra generación, que cuando eran pequeños no tenían televisión. O sea, yo cuando era un chico pequeño no había televisión. La televisión apareció en mi vida cuando yo estaba en segundo en la universidad. Y toda nuestra infancia pues era con la radio. Y yo, como todos los de nuestra generación, cuando yo, pues, me gustaría que estuvieran aquí José Luis o Pepe en Sacristán, para que nos digan, así es, y ellos podrían estar, Pepe aquí podría estar cantándote anuncios de la radio de los años 50, pues 8 horas, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en aquel país, que era un país muy especial, después de la guerra, con tensiones grandes, en nuestra familia además había también bandos y heridas recientes de las cosas y tal. Y era pues un país, desde nuestra perspectiva, en blanco y negro, con una familia modesta, vivíamos con muchos hijos y tal.
Y la radio era la ventana abierta al sueño, al Technicolor, que yo digo, ¿no? Para mí aquello era Disneylandia. Y cuando yo salía de mi casa, que vivía en la calle Churruca, David, y iba hacia el colegio, que estaba en la calle Sánchez Toca, lo del Buen Pastor, David, y pasaba delante de Radio San Sebastián, que estaba en la avenida, David, pues yo veía el letrero Radio San Sebastián, era la puerta de Disneylandia. Decía, ¡ah! El lugar de Sebastián. Yo pasaba todos los días para ir al cole y veía la puerta de Disneylandia. Yo quería vivir en Disneylandia. Y por eso yo he contado tantas veces esto, que cuando yo fui nombrado director de Radio San Sebastián, que era un crío, yo tuve la sensación de triunfo que yo no he vuelto a sentir en mi vida. O sea, a mí me han dado muchísimos más premios de los que me merezco, pero me han dado muchísimos premios. Y todos me han hecho mucha ilusión y todos los he agradecido. Pero a mí ninguno me hizo la emoción que me dio cuando me nombraron director de Radio San Sebastián. Cuando yo pisé aquella radio. Entonces, de repente, el jefe. ¡Oh! Impresionante. Además, con la playa de la Concha delante. Eso es una maravilla. Sí, la playa de la Concha delante, sí. La playa de la Concha delante. Nos vivíamos muy cerca. La playa era nuestro lugar de juegos en invierno y en verano. O sea, cuando nos hicimos mayores, empezamos a salir de nuestra casa. Nuestra madre nos decía... Yo me di cuenta de que estabais yendo de casa cuando ya no había arena en el suelo. Cuando al recoger la casa no había arena, porque nosotros jugábamos a todo, a guerras, a soldados, a carreras, todas las cosas, las novias, todo era la playa. Bueno, y cuando llovía mucho, los arcos del Buen Pastor y el Monte Ullía, o el Monte Urrull. Ahora que citas a tu madre, no sé si los dos, pero tu padre era carnicero en la parte vieja de San Sebastián, ¿no? En La Brecha. En el mercado de La Brecha, sí. Y mi hermano, uno de los 9, se quedó con la carnicería después, hasta que ya también se lo dejó, se jubiló. Tenemos de esa carnicería hemos vivido todos, y de ahí salió el dinero que nos ayudó a estudiar y que nos hizo salir. Todos en verano, bueno, por edades, fuimos a la carnicería a hacer recados y a hacer como era natural. A mí me tocó, y a mi hermano Ángel, que ha sido tantas cosas, el defensor del pueblo, es el ministro, pues también ha estado allí haciendo los recados en la carnicería. Era el trabajo de nuestros padres. Trabajaba también mi madre con él, los dos juntos en el puesto. Entonces tus recuerdos de los sonidos de aquellos recuerdos, imagino que sean pues seriales, novelas, goles, música, sintonías, indicativos, anuncios, ¿no? Sí, todo eso es lo que acabas de contar tú ahora, todo. Los programas de cara al público, donde aparecían los actores, las actrices, los cantantes, que era una ensoñación para nosotros. Aquella radio de Cretona, que yo creo que Manolo Vicente, no sé, Vicente Verdú, el que decía, aquella radio de Cretona que tenía los nombrecitos de las ciudades, ¿no? Cuando pasabas el dial así, hasta sintonizar alguna, decía, aquí descubrimos ciudades, Hilversum, Ámsterdam, ¿qué es eso? Y tal, ¿no? Pues sí, los seriales, los programas dramáticos, que para la gente los dramáticos solo hacían seriales, pero eso fue casi al final, lo de Amarrosa y tal, pero durante mucho tiempo, las grandes obras de teatro más importantes de la literatura teatral se representaban también en los radios y los programas. El criminal nunca gana, programas de estos de policíacos espectaculares, ¿no? Lo que nunca muere, fabuloso. Luego los partidos de fútbol, yo me enamoré, yo descubrí que la radio tenía una capacidad de construir imágenes mentales. Lo hubiera podido descubrir de otra manera, pero con Matías Prats en el fútbol. Cuando Matías Prats radiaba un partido, colocaba al oyente muy bien en la geografía del campo, ¿no? Es decir, avanza por la zona lateral de izquierda, por la derecha, y explicaba la geografía del campo con tal precisión que veías el juego. Y yo entonces me di cuenta y dije, la radio, claro, es un artilugio muy sensacional, porque se oye y se ve, yo estoy viendo perfectamente todo. Las descripciones que él hacía eran muy, muy, muy precisas desde el punto de vista geométrico, ¿no? Y todo lo que pasaba por allí. Fíjate qué curioso. Se veía todos alrededor de la mesa, en una mesa con un mantel de hule, de cuadros blancos y azules, con la radio intronizada, todos ahí. Veíamos la radio. Qué curioso con la radio de ahora. Dices la radio que se oye y se ve porque la ves con los ojos de la imaginación. Ahora la radio de ahora, yo no sé si es mejor ni peor. Puedes ver nuestro programa en el canal de YouTube, puedes ver el directo del programa o en el canal de Twitch. Sí, pero no se ve. Mira, la construcción, cuando la radio construye con imágenes, con planos, con efectos especiales, con sonidos, etcétera, la imaginación se descarta. Yo empiezo a decir, amanecía en Yorkshire, bajo la niebla, el rocío, tal, empiezo a escribir aquello, tal, ¿no? Y empiezas automáticamente a ver cada espectador, cada oyente, tal, ve un mundo y un universo. Es muy maravilloso. No hace falta que ahora lo puedas ver también por YouTube. No hace falta que se vea por YouTube. Se ve muchísimo mejor sin YouTube. Se ve muchísimo mejor con la imaginación de cada uno de los oyentes, ¿no? Y entonces nos encontramos a ese Iñaki Gabilondo que vuelve de la Universidad de Navarra
y aparece la figura del hombre de la pirámide invertida, es decir, aquel que no ha sido novillero y pasa directamente a ser matador de toros. Director de Radio Popular de San Sebastián, director de Radio San Sebastián, director de Radio Sevilla, director de informativos de la SER, director de informativos de Televisión Española, y luego ya te dedicas a hacer programas. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se empieza desde arriba? Es un viaje al revés. Yo me di cuenta pero nadie se iba dando cuenta hasta que se dieron cuenta después. Cuando a mí me colocan en el plano con mis compañeros, con Luis del Olmo, con los compañeros que trabajaron en la época conmigo, no se dan cuenta que mi historia profesional había sido completamente al revés. Mi primer trabajo fue dirigir Radio Popular de San Sebastián. El segundo, Radio San Sebastián de la SER, como te he dicho. El tercero, Radio Sevilla, luego director de informativos, director de... Y cuando había pasado todo eso, pues empezó mi carrera desde delante del micrófono. Es una carrera al revés. Normalmente la gente hace programas y a lo mejor termina siendo directivo. Una historia muy rara y muy particular que me dio algunas desventajas respecto a mis compañeros, que tenían ellos una formación microfónica que yo no tenía. Y yo tenía, según una gran visión panorámica de lo que era la radio, porque yo tenía una visión muy completa de lo que era la radio, muy total, ¿no? Y también sabía que había tenido que lidiar con estrellas. Porque claro, Radio San Sebastián también tenía estrellas. Radio Sevilla también tenía estrellas. La radio local era importante entonces. Hombre, claro, y las estrellas de la radio local eran estrellas de verdad. Entonces, yo aprendí también a cómo era el mundo de las estrellas y cómo había que lidiar con las estrellas y qué les pasaba y cómo veían las cosas. No, fue una experiencia muy curiosa porque es al revés de las normales, ¿no? De las habituales. Entonces yo tengo una visión bastante completita del medio en general, ¿no? Por eso te digo, entonces, ¿qué es mejor? ¿Ser directivo o salir a jugar por la mañana? ¿Qué es mejor, ser Florentino o Vinicius? No, ¿qué dices? En el banquillo nunca, no. Yo justamente lo dejé por eso. Porque a partir de ahora yo voy a triunfar con mis aciertos y fracasar con mis errores. A mí no me triunfan y me fracasan los demás, que eso está bien, ¿no? Primero, no ir a reuniones, es muy importante, ¿eh? José María González Sinde, el padre de la ministra Ángeles González Sinde, que él era muy del PC, como García, eran amigos los dos y los dos eran del PC, y decía Sinde, yo me he salido del Partido Comunista para no ir a más reuniones. Bueno, y me parecía muy fácil de entender. Yo dejé de ser directivo para no ir a más reuniones y porque es desesperante estar viendo cómo las cosas pasan o no pasan en función de lo que hacen los que las hacen, claro. O sea, el que hace el programa sale bien o sale mal. Y tú estás sentado en el banquillo diciendo que salga a calentar Pepe, y luego sale a calentar Pepe y no da una, ¿no? Bueno, o sí da una. De ahí se deriva que tú vas bien o que tú vas mal, y que tú seas... Se acabó. Esto es muy, muy duro. Aquí hay muchos elementos que no controlo, sí, tipo político, empresarial, intereses cruzados, y a mí mi Mari Carmen, la de Tudela, a mí se me desdibujaba en aquel batiburrillo, ¿no? Decía, a mí no me despistéis. Y ya digo, hice un recorrido muy, muy, muy distinto y muy, muy especial. Y ya está. ¿Y cómo es la mudanza desde la cadena SER a la dirección de informativos de Televisión Española en un momento político comprometido ya con la caída de la UCD de Suárez en ciernes? Bueno, es muy difícil, pero como no habíamos en una tele, la dirección de informativos de Televisión Española era la posición periodística, digamos, más muy singular, absolutamente singular. Yo entonces era director de informativos de la SER, cuando me ofrecieron ser director de informativos de la tele. Y me pareció que no podía decir que no a aquella posibilidad, aunque era un momento terrible y complicadísimo. Y así lo fue. Y bueno, pasé muy poco tiempo, unos pocos meses allí en ese puesto, porque luego me echaron. Y porque pasaron muchas cosas. En cuanto yo llegué, empezaron a pasar cosas. Bueno, no es por eso, pero empezaron a pasar cosas. Bueno, también suelo decir, paréntesis, suelo decir en broma, que hasta que yo nací, iban ganando los nazis. Y en cuanto yo nací, de repente, ¡pam! Stalingrado, claro. Y claro, la guerra. Yo no digo que fuera por mí, pero yo ahí lo dejo, ¿sabes? Claro, exactamente. No, pero es que tú llegas a entonces, televisión... empiezan a pasar cosas del atentado al Papa, le secuestran a Kini, el follón en Guernica con el rey, un lío de 1000 demonios, dimite Suárez, el golpe de Estado. Dijo, oye, ¿querés quietos 10 minutos? Bueno, era una auténtica locura. Es lo más parecido a una locura que yo he conocido en todos los días de mi vida. Era un momento tremendo, que ha sido glosado hasta la náusea, de manera que ya lo sabéis todos, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, bueno, el primer día te presenta Marisa Naranjo, ¿no? Te presenta ahí con una serie de... Con el director de los servicios informativos, Iñaki Gabilondo. Muy buenas tardes y bienvenido a Vamos a ver. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos saber cuáles serán los cambios fundamentales que se van a producir en el funcionamiento de los servicios informativos.
Los cambios fundamentales van a ser de actitud y de organización. Es por eso bastante preocupante para nosotros que el día 20 de abril, es decir, mañana, sea considerado el día D, porque para nosotros solo es el primer día de una nueva etapa. El cambio estás serio ahí, estás ahí en tu papel. Amigo mío. Un mes después del 23F me hubiera gustado saber qué voz te salía a ti. Oye, para los más jóvenes, porque aquí hay mucha gente menuda que nos escucha, lo has contado hasta la saciedad, pero ¿cómo es aquella tarde del 23F? ¿Cómo podríamos imaginarla a través de tus palabras en tu despacho? No, pero el resumen más claro que puede decir una persona más joven es la siguiente. Primero, no se dio en directo el asalto al Congreso. No se dio en directo. Se estaba grabando para emitir en el telediario de la noche. Segundo, sin embargo, yo en mi despacho, que tenía todos los monitores, y uno de los monitores era el monitor que enlazaba con el Congreso en el que estaba grabando ese acto, ¿no? Bueno, entonces yo, aparte de los que estaban dentro del salón, el único que lo vio en directo fui yo. En directo. Y entonces ya no tengo que decir mucho más. Les suelo decir a quien me interesa, que interesa conocer mi punto de vista, esto. Vosotros habéis visto esas imágenes muchas veces. Entran, quieto todo el mundo, los tiros, pam, bien. Imaginaos que las estáis viendo y no sabéis cómo acaba. Digo, todavía cuando las ves, todavía te entra un calambre. Imagínate que estás viendo eso y no sabes cómo acaba. Bueno, pues para resumir un poco mis sensaciones aquel día, puede valer lo que acabo de decir yo ahora. Yo estaba viendo aquello sin saber cómo acababa. Una de las 800.000 cosas que se podían contar, pues excuso decirte, sí. Pues eso, pues, lo más parecido a un terremoto, sí. Oye, pero hablando de la radio, ¿no fue el gran salto de esos informativos de la SER que tú dejaste por el despliegue de aquella noche? Pero todos recordamos nombres, pues aparte de los que estaban, Rafael Luis Díaz, Fernando González Ferrari, Luis Rodríguez Olivares, José Antonio Obies, Maribel Pérez Barrios, no sé, el trabajo de aquella noche, que no sé, supuso algo importante para la historia reciente de la radio, ¿no? Hombre, sí, claro, yo había dejado de ser director de informativos de la SER hacía muy poco. O sea, eran mis compañeros de hacía poco. Yo me había ido a la tele y me cayó encima el 23F cuando estaba empezando a enterarme de que era la tele y acababa de dejar la cadena SER. Yo me sentí muy contento y muy feliz del trabajo que estaban haciendo mis compañeros, que bajo la dirección en ese momento de Fernando Onega, porque cuando me marché yo de director informativo le nombraron de director de informativos de la SER a Fernando Onega. Claro, hicieron un trabajo absolutamente formidable porque Rafael Luis Díaz había dejado el micrófono encendido y se pudo seguir durante más tiempo. Lo de la tele duró muy poco, pero lo de la radio se siguió durando mucho tiempo y ellos se desplegaron inmediatamente a trabajar, cosa que no pudimos hacer nosotros porque nosotros nos ocuparon. Es que nosotros llegaron los soldados, ocuparon los pasillos de Prado del Rey con uniformes de campaña, armados y diciendo que prohibido informar y que se ponga música militar, con lo cual no teníamos muchas posibilidades de hacer mucho. Y la radio, sin embargo, estaba pudiendo hacer aquello y estamos siguiendo todos con emoción enorme todas las cosas a través de mis compañeros, mis compañeros de la radio. Sí. Oye, y en el 83 vuelves a la cadena SER. Claro, entonces sí que podíamos decir que Luis del Olmo era el imperio del monopolio en las mañanas mañanas de España. No sé si con Mariano de la Banda y compañía iniciáis la caza de Luis del Olmo en el sentido estrictamente deportivo para cristalizarse hoy por hoy. Luis del Olmo se paseaba olímpicamente por las mañanas de España por la categoría del programa que hacía y la categoría personal que él tenía. Tampoco la SER comparecía, es decir, la SER no tenía un programa en cadena por la mañana. Y Luis del Olmo era el emperador absoluto del asunto. Y además, no solo era el emperador porque tenía toda la audiencia, sino porque además estaba ya introduciendo los cambios que seguimos los demás, y por eso siempre digo que Luis es el más importante de todos los que ha habido, porque fue el que abrió. Date cuenta que por la mañana, en aquellos años, pues tenía programas de concursos, programas de variedades, programas ligeros, y él fue el primero que introdujo de repente en esas mañanas, con ese instinto que siempre ha tenido, el Juan español, que olía como un radar el viento de las cosas. Gracias, querido Iñaki. Nada, hermano, nada. Sabes, te lo he dicho muchas veces y tú sabes que es verdad. Bueno, entonces de repente podía aparecer un responsable sindical, en la mañana que no era habitual que pudieran aparecer. Era, por tanto, el que dominaba absolutamente y además el que estaba ahí dominando con unas novedades formales absolutas, haciendo ofertas que no se daban nunca en la mañana en la radio. Entonces, yo recibí el encargo de... Bueno, primero, Pepe Domingo. ¿Sabes? Pepe Domingo y yo nacimos el mismo mes del mismo año. Sí, nos solíamos felicitar el día de nuestro cumpleaños. Cuando Pepe Domingo, Joaquín Prat, padre, y yo, los tres, fuimos encomendados por la cadena SER para hacer el primer programa en cadena que se colocaba por la mañana. Un ratito, se llamaba Onda Media aquí la SER.
y que estaba haciendo una especie de movimiento de amplio espectro, ¿no? O sea, con Joaquín Prat, que tenía unas particularidades, Pepe otras y otras, todavía Pepe no había entrado al tema del deporte, y hacíamos un programa variado que estaba empezando a buscar el camino por el que construir una oferta alternativa a Luis, ¿no? Bueno, finalmente se decidió que me quedara yo solo haciéndolo, y nació el programa Hoy por Hoy, con el objetivo de comparecer en el espacio en el que imperaba Luis y empezar a movernos en aquel sitio y hacer un poquito de sitio allí y hacernos un poco de sitio. Primero con los codos, en los sitios, Luis, un poquito de sitio aquí, a ver si cabemos un poquito de refilón, y poco a poco pues entramos así, ¿no? El encargo era empezar a comparecer en aquel escenario en el que Luis pues dominaba colosalmente, y empezar a comparecer ahí y empezar a hacernos sitio poco a poco. Claro, pero como tú no puedes convertirte en Luis del Olmo, porque Luis del Olmo ya hay uno, ¿cómo planteas la identidad propia de Hoy por Hoy para diferenciarse de protagonistas? ¿Dónde están las claves del programa? Bueno, vamos a ver, Luis del Olmo no era periodista, y yo sí. Luis del Olmo era un hombre que ha tenido que evolucionar hacia el dominio de los temas también informativos, como logró hacerlo, como yo tuve que acercarme también a los mundos de la animación en los que no tenía ni idea. O sea, yo era un periodista. Entonces, Luis del Olmo ofrecía el mayor espectáculo radiofónico que se puede ofrecer. O sea, es como decir, vengan ustedes a ver de costa a costa o protagonistas y asistirán ustedes al mayor espectáculo que la radio puede ofrecer. Un programa, un show brillantemente realizado por un monstruo de la radio como Luis, que tenía todos los elementos atractivos de un gran show radiofónico, ¿no? Mi planteamiento era otro. Mi planteamiento era, vengan ustedes aquí y vamos a vivir juntos este día con todas sus singularidades. Vamos a ver qué sorpresa nos trae, qué podemos aprender de él. Vamos a vivir juntos este día. Vamos a entender este día lo mejor que podamos, vamos a contarles lo que sepamos de este día, lo que no sepamos, vamos a tratar de aprender juntos, ¿no? Pero un tiempo de cambios profundísimos en la sociedad, pero profundísimos. No ya en la sociedad política, en la sociedad. Era un cambio tremendo en toda la sociedad. Entonces estaban produciéndose formidables novedades todo el tiempo. Yo decía, vamos a vivir juntos este tiempo de cambio y vamos a vivir juntos este día que nunca va a volver y vamos a vivirlo juntos así. Y tenía esa intención. Pero estaban produciéndose muchas cosas, muchos cambios, ¿no? Y nosotros teníamos la formación de nuestra vida educada, maleducada por el tiempo de la dictadura, el franquismo. Claro, de repente empezamos a tener que hablar de la fertilización in vitro, no paraba de haber novedades en las costumbres de la sociedad, transformaciones profundas de todo tipo. Bueno, la oferta era esa. No voy a ofrecer otro espectáculo que quiera competir con el espectáculo de Luis. Si usted quiere asistir al mejor espectáculo de la radio, nadie va a hacer mejor que Luis el programa este. Si yo le ofrezco otra cosa, venga aquí, vamos a compartir las novedades del día, vamos a aprender juntos lo que el día nos traía de bueno, vamos a vivir juntos, lo que sepamos y lo que dejemos de saber. Y así fue, y funcionó bien, y fue poco a poco haciéndose sitio, y consiguió luego... Bueno, mal no te ha ido, la verdad. No, luego ya le pasamos a Luis, luego Luis se quedó detrás, la vida, las cosas que pasan. Querido Iñaki Gabilondo, ha sido un placer celebrar contigo el Día de la Radio. Muchísimas gracias por haber venido desde la cadena COPE, los que estábamos con Antonio Herrero y con Federico. Pero hay una cosa que sí nos une, que es la locura por la radio y, por ejemplo, a este que estamos escuchando de fondo, que es a Serrat. Muchísimas gracias de corazón, Iñaki. Un abrazo muy grande a todos. Sí, está muy bien que esté mi amigo Joan ahí. Ahí estamos. Hasta la próxima, Iñaki. Adiós, buenos días. Buenas noches. Buenas madrugadas. Que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Bueno, pues ahora vamos a por las noticias de las 2, a por las de la 1 en Canarias. Sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada.
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoña.